bueno es tener una evidencia indirecta, pero mejor es tener una evidencia directa. ¿Qué pasa cuando llega una onda gravitacional? Cuando llega una onda gravitacional, supóngase que estas dos manzanas están suspendidas en el espacio, quieticas ahí porque nadie las jala, y llega una onda gravitacional. Cuando llega el frente de la onda, ellos hacen así. Y en la distancia perpendicular ellos hacen así. Cuando llega el valle de la onda, ¿sí? la parte de arriba y van a hacer lo contrario. ¿Okay? Si yo tengo esto, a medida que pasa la onda, lo que tengo es un movimiento así, un elipsoide que se alarga en esta dirección y luego se alarga en la dirección transversal. Quiere decir que para medir ondas gravitacionales hay simplemente que medir cambios en la posición de masas que estén fijas. Es muy fácil. ¿Cómo se detectan esos pequeños cambios? Saquen de la mesa de noche un interferómetro de Michelson y eso es lo que hay que hacer. Esto es un interferómetro de Michelson. Tengo estos objetos que son los que están suspendidos, este y este. Y es que esto cambia un poco. Ellos están a distancias fijas. Hago pasar un haz de luz, un láser, que se parte en dos con un espejo. Una parte va para acá y una parte va para acá. De allá rebota, de aquí rebota y lo detecto nuevamente. Okay. De acuerdo con las distancias, se produce un patrón de interferencia del láser. Cualquier alteración aquí es notado en el patrón de interferencia. Eso es un diseño que se conoce desde 1800 y tanto. De hecho, jugó un papel importante en la teoría de la relatividad. Entonces hay que construir interferómetros pero muy delicados, muy precisos, muy grandes, porque mientras más grande la separación entre las masas es mayor y el efecto es más constatable. Hay un experimento, la siguiente, que se llama LIGO, que está coordinado por Kip Thorne. El LIGO significa Laser Interferometry Gravitational Observatory y está en su versión avanzada. Aquí está la L de uno de estos. Cada brazo mide 4 kilómetros. Este está en Washington y esto está en Luisiana. Aquí está un brazo y el otro debe estar para acá. Okay. ¿Por qué ponen dos? Porque estando eso en la Tierra es muy susceptible de pequeños cambios, porque pasó un tren, porque hubo un leve sismo. Entonces, detectar ondas gravitacionales significa un evento que se vea en ambos exactamente la misma señal. De hecho, se piensa construir un tercero que va a estar en la India y se va a conectar con otros que se están haciendo. El LIGO se repotenció en septiembre pasado y por eso se llama Advanced. Y hubo un rumor por Lawrence Krauss, que es un tuitero, rumores de que fue detectado. Y por Twitter, por las redes sociales, eso se convirtió en tendencia. Finalmente no se corroboró. Pero la gente tiene la sospecha de que muy pronto, cosa de 1 año o 2 años, deben llegar. El LIGO va a llegar a su máxima sensibilidad en el 19, dentro de 3 años, 4 años. Okay. Kip Thorne hizo el asesoramiento científico de la película Interstellar. Y en la película Interstellar sale un agujero negro, Gargantúa, cuya imagen que ponen, es una simulación teórica basada en las ecuaciones de Einstein. ¿De acuerdo? Él fue el asesor científico. Aquí está con Jessica Chastain. Como yo conocí a Kip Thorne en un congreso, y por tanto tengo un grado de separación con él, significa que yo tengo 2 grados de separación con Anna Hathaway y con Jessica Kip Thorne. Solamente como un detalle, pues. Bien. También está el experimento europeo, que se llama LISA, Laser Interferometry Space Antenna. Está previsto para el 2034, un experimento sumamente sofisticado porque los objetos van a estar a 1.000.000 de kilómetros, es un triángulo equilátero en una nave espacial, en otro satélite espacial y en otro satélite espacial, que forma un triángulo equilátero, que está finamente monitoreados entre ellos. Cualquier alteración de cualquiera de los lados de ese triángulo es detectado. Cuando llegue una onda, la onda gravitacional va a alterar las distancias y por tanto eso debe verse reflejado. Esta distancia tan larga, comparada con 4 kilómetros, es porque él está destinado a detectar ondas gravitacionales de muy larga longitud de onda asociado con fenómenos muy masivos. El otro
con longitud de onda mucho más corta. Pero hay que ver en todas las longitudes de onda. La radioastronomía, la astronomía nos ha enseñado que hay que ver en el óptico, que es las longitudes de onda que detecta nuestro ojo, pero también en el infrarrojo, en el microondas, en el rayos X, en las ondas de radio, en todas, porque eso es lo que nos da la idea más cabal del universo. Entonces también con ondas gravitacionales debería de ser así. Y cuando seamos capaces de ver cómo se ve, entre comillas, el universo en ondas gravitacionales, descubriremos sorpresas con toda seguridad, porque la luz, la radiación electromagnética, es alterada y opacada por la materia. En cambio, las ondas gravitacionales no. Y nos van a decir muy probablemente mucho acerca de fenómenos violentos del universo. Pero hace unos días, el 3 de diciembre, hace 6 días, se envió el satélite LISA Pathfinder para poner a prueba todo el sistema que en los años 30, fíjense cómo se está pensando en grande, va a estar en el espacio. Esta es una prueba muy pequeña. El equipo que lleva son 2 masas de platino y de oro que pesan mucho, muy densas. Esas son las que van a estar a la espera de que venga un campo gravitacional y los altere, y va a estar apenas a una distancia de 1 metro. Esa es una prueba, un modelo que están haciendo para garantizar que el experimento real funcione. Para saber más, ondas gravitacionales. Bien. Otra de las predicciones contundentes de la relatividad, y una de las que ha tenido más impacto mediático, es la existencia de agujeros negros. Alguien dijo una vez, o existen los agujeros o la relatividad tiene agujeros. Como creemos que la relatividad no tiene agujeros, este señor que está aquí en 1916, a unos meses de publicada la relatividad, consiguió una solución exacta. Einstein quedó asombrado, porque Einstein siempre pensó que su teoría era pequeñas modificaciones respecto a la de Newton y que era suficientemente compleja como para que nunca se pudiera conseguir una solución con papel y lápiz. En pleno frente de guerra, él consiguió una solución que determinaba cómo es la geometría de un agujero negro en los alrededores. Él se llamaba Schwarzschild y es una de las soluciones de la teoría de la relatividad más usadas y más importante. Pero eso quedó abandonado, eran épocas de guerra, no se sabía muy bien no eran tiempos propicios para la relatividad. Y varios años después, Robert Oppenheimer descubrió qué es lo que pasa con una estrella a medida que se le acaba el combustible nuclear y comienza a colapsar porque la gravedad la atrae. ¿Qué va pasando? Él ajustó la frontera de esa estrella con la solución que había conseguido Schwarzschild y describió de alguna manera lo que pasa, y que lo que pasa es que la materia sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, se crea una superficie imaginaria que separa el universo donde convivimos de esa parte de la cual no vamos a tener señal. Eso es lo que se llama un horizonte de los eventos. Eso fue en el año 39 que él publicó eso. Inmediatamente comenzó a trabajar en el proyecto Manhattan de construcción de la bomba atómica, y eso pasó diluido en espera de mejores tiempos que luego llegaron. Para saber más, Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. Un personaje realmente singular. Y lo que está diciendo la relatividad es que efectivamente un agujero negro es una región del espacio que tiene un tamaño dado por esta expresión. Vean que G es constante, C cuadrado es constante, menos la masa. Mientras más masivo sea el agujero negro, su horizonte de eventos es más grande, su tamaño es más grande. ¿Okay? Y vean que eso debería de ser plano. No lo es, precisamente porque la geometría está alterada y por eso tiene esa forma no euclidia. Los colores indican la relación entre los tiempos. En esta frontera, que es relativamente alejado del horizonte de los eventos, es 0,9. Eso significa que cuando lejos pasa un segundo, aquí ha pasado 9 décimas de segundo, un poquito menos. Y mientras me voy acercando, 0,7, 0,5, en la zona ya amarilla, cuando afuera pasa un segundo, aquí pasan 2 décimas de segundo. Cuando llego al borde este que está aquí, que aquí no se ve bien, el tiempo se detiene. Y como el tiempo no fluye en esa superficie y eso nos altera nuestra
concepción, tanto a ustedes que seguramente no saben mucho de esto, como a una persona que no sepa nada o a una persona que sepa mucho. El golpe en la percepción, en el sentido común, en la intuición de esto, es el mismo. Lo que pasa es que hay personas que lo saben calcular y tienen la cadena de razonamiento los lleva a establecer eso como un hecho. Okay. Entonces aquí el tiempo se detiene en esta zona, y por eso nada sale de ahí. Otra manera de verlo es que el campo gravitacional es tan intenso que todo cae. Es como un pez tratando de subir por una cascada y la cascada se lo lleva. Eso es lo que ocurre. Una persona cayendo adentro de un agujero negro, va a llegar un momento en que la fuerza de gravedad en los pies, que están más cerca del centro, es mucho más intenso que en su cabeza. Y por tanto la persona va a sufrir un proceso que se llama técnicamente espaguetización. Okay. Hasta que caiga en la singularidad. De alguna manera el tiempo y el espacio adentro del horizonte de los eventos revierten su carácter. Y de la misma manera como aquí no podemos dejar de avanzar en el tiempo y envejecer en un agujero negro, no podemos dejar de avanzar hacia la singularidad. Y en la singularidad hay un crash total y las leyes de la física pierden su validez y no se sabe con precisión qué pueda pasar. Bien, ¿cómo se detectan los agujeros negros? Por radiación de la materia circundante o por ondas gravitacionales. Los agujeros negros, como no se ven porque no emiten nada, hay que verlos como uno ve el viento, por las brositas y las hojitas que están dando vuelta alrededor. Okay. Entonces, pero emiten ondas gravitacionales también. Claro, vean bien, no tenemos la certidumbre total de los agujeros negros, ni hemos detectado las ondas gravitacionales. Sin embargo, la esperanza es aprender de los agujeros negros cuando sepamos detectar ondas gravitacionales. Uno de los agujeros negros, esta es una imagen artística. Aquí está el agujero negro, esta es una estrella que lo acompaña. Entonces, esto se llama Cygnus X1, es el primer agujero negro, el primer candidato firme. El agujero negro le roba materia a una estrella convencional, de una estrella normal, le roba materia. La materia crea un disco, está apretujándose cada vez más por la atracción del agujero negro, y como está muy apretujada, se calienta, y como se calienta, emite ondas, lo emite cuando todavía está por fuera, por supuesto, del horizonte de los eventos. Estos son agujeros negros de masas estelares, relativamente pequeños, de 2 a 100 veces la masa del Sol. Okay. Hay agujeros negros, o candidatos a agujeros negros, supermasivos, millones de veces la masa del Sol. Hay uno que se llama Sagitario A asterisco en el centro de la Vía Láctea. Fue una sorpresa detectar una poderosa radiación de ondas de radio, y cuando hicieron el análisis de esa región, consiguieron que millares de estrellas giraban vertiginosamente alrededor de una distancia relativamente poca, de 6 horas luz. El diámetro del sistema solar es 4 horas luz aproximadamente, así un poquito más grande que el sistema solar. Eso es pequeño en términos galácticos. Muchísimas estrellas girando tan rápido que hacían pensar, el cálculo da que la masa que la está atrayendo es enorme. El cálculo da 4 millones de veces la masa del Sol en una región muy pequeña. Eso no puede ser otra cosa que un agujero negro. Okay. Y se cree que en todas galaxias, o cierto tipo de galaxias elípticas, en los centros de todas galaxias hay un agujero negro que ha servido de aglutinamiento. No se conoce con precisión cómo es. Tal vez una galaxia convencional que llegó a un agujero negro y quedó anclado en el centro y se ha nutrido de las estrellas circundantes. Para saber más, agujeros negros, el triunfo de la gravedad. Esto que está aquí es una simulación. Las ecuaciones de Einstein son muy complicadas, son difíciles. Entonces ha habido que desarrollar toda una teoría que se llama relatividad numérica, que permite hacer simulaciones. Y esto es una simulación de lo que sería un choque de agujeros negros. Okay. Se puede ver el video completo. Yo elegí unas cuantas capturas de pantalla a diversos tiempos. Aquí están dando vueltas, aquí están mucho más cerca hasta que al final. Y las propias ecuaciones de Einstein están diciendo que ese objeto pierde alrededor del 20% de su masa en ondas gravitacionales. Emite ondas gravitacionales. Y aquí está el patrón de ondas gravitacionales que se crea. Entonces, modelos teóricos
conjuntamente con simulaciones de la relatividad numérica y eventual observación de ondas gravitacionales, va a aclarar el punto y va a ser una herramienta para descubrir aspectos insospechados del universo. Otra predicción, la última que vamos a analizar, de la relatividad. Las ecuaciones de Einstein le decían, cuando Einstein las quiso aplicar al estudio del universo como conjunto, que el universo se estaba expandiendo, tal vez contrayéndose también, pero que no estaba quieto, o se estaba inflando o se estaba contrayendo. El prejuicio de la época, las evidencias tal vez, el sentido común, las creencias religiosas, quién sabe qué cantidad de factores jugaron a que Einstein decía que sus ecuaciones mentían. Y como eran de él, las modificó. Y le añadió este término que se llama el término cosmológico con una constante, una letra griega que se llama lambda, y que le permitía contrarrestar la atracción de la materia, que lo hacía inestable y lo permitía equilibrar. Einstein construyó entonces un modelo cosmológico estático, fijo, salvo los movimientos locales de las galaxias y tal, pero el universo globalmente en su conjunto era estático. Luego, Georges Lemaitre, que es este que está aquí, un cura belga, un sacerdote católico belga, le demostró que su universo es inestable. Está en el fino balance como quien para un lápiz sobre la punta. Cualquier perturbación lo altera y por tanto un universo así es simplemente imposible. El universo estático de Einstein es imposible y Lemaitre desarrolló modelos aún con el término cosmológico que le puso lambda y demostró que lambda no detenía la expansión del universo. Por el contrario, como vamos a ver luego, la acelera. Entonces, Einstein, que lo conoció, le decía, sus matemáticas son correctas, pero su física es abominable, le dijo Einstein. Palabras que luego tuvo que retractarse. Tal vez Lemaitre haya sido la única persona de la época que podía reunirse con Einstein y con el Papa. Entonces, Georges Lemaitre predijo, calculó con la teoría de la relatividad que las galaxias se tenían que alejar de una manera proporcional a la distancia, que el universo se está expandiendo y las que están más lejos van más rápido, las que están más cerca van más cortas, con una constante de proporcionalidad que hoy se llama constante de Hubble. Lo predijo, publicó el artículo en un oscuro journal, en una revista belga no muy conocida, y pasó por debajo de la mesa hasta que Edwin Hubble, en los Estados Unidos, consiguió las evidencias, vio al universo expandirse, vio las galaxias, tenía el telescopio más poderoso de la época y vio que analizando la luz que nos envían esas galaxias distantes, pudo inferir que esas galaxias se alejaban de nosotros y que las más distantes se alejaban más rápido. Por eso esta línea recta aquí, que es la expresión geométrica de esta ecuación. Pero 2 años antes había sido una predicción teórica. ¿Okay? Para saber más sobre Edwin Hubble, el hombre que vio expandirse el universo, consultar mapa. Entonces, ¿qué hizo Einstein? Tachó la constante cosmológica y dijo que había sido el mayor error de su vida. ¿Por qué? Porque le impidió predecir, hacer tal vez la predicción más fabulosa de la historia de la ciencia, que es predecir la expansión del universo. Einstein sucumbió más a su prejuicio y tuvo menos fe en sus ecuaciones. Si él hubiera querido en sus ecuaciones, hubiera predicho la expansión del universo. Entonces la desechó. Votemos la constante cosmológica si al fin y al cabo no sirve para nada y el universo no está quieto, sino que se expande. Y la desechó. Desecharla fue el segundo mayor error de su vida. Porque como el aprendiz de brujo, una vez liberada, no la pudo volver a meter en la botella. Y la constante cosmológica hoy es invocada para explicar observaciones muy precisas que se están haciendo del universo. A ver. Ok. Porque materia, geometría y expansión, y vean que estamos dando vueltas alrededor de lo mismo. La geometría está determinada por la materia, pero a su vez el espacio es dinámico, el espacio es elástico. ¿Okay? Si la materia se está expandiendo porque el espacio la está arrastrando. Todas estas tres cosas tienen que ser vistas. Hay que, a escala universal, detectar qué materia hay y de qué tipo, cuánta y de qué tipo, qué geometría tiene el espacio a escalas grandes y cómo es
cómo es la expansión. Era igual en el pasado que ahora, se está frenando, se está acelerando. Los modelos dicen, primero, que el espacio a escala universal es euclidio, y eso responde a una vieja pregunta, y se respondió en los años 90, hace unos 15 años, que el espacio es euclidio. No era la única posibilidad, pero a escala cosmológica, a muchos millones de años luz, el espacio es el viejo espacio euclidio de nuestros tormentos de la geometría. ¿Okay? Y que la composición del universo es los átomos que nos componen, la materia ordinaria, protones, neutrones, electrones, forma apenas el 4%, que hay un 23% de una cosa que se llama materia oscura, que no sabemos exactamente lo que es, pero que tiene propiedades atractivas, y que hay un 73%. Entonces vean bien que nosotros conocemos bien la física de un 4%. El resto, 90 y tantos %, no lo sabemos. Pero eso produce una evolución del universo, una expansión del universo, que es primero desacelerada y luego acelerada. El universo está acelerándose, y esa es una observación ya contundente, esa es una observación vigorosa de la teoría. El universo no solamente que se está expandiendo, sino que se está expandiendo sin frenarse, sino por el contrario, se está expandiendo acelerándose. ¿Okay? La relatividad general forma el marco donde estos modelos de universo que se van construyendo con mucho esfuerzo y tratando de sacar datos experimentales de todas partes, ellos el contexto donde deben ser interpretados los datos es la relatividad. ¿Okay? Para más información, receta para un universo. Ok, que 100 años no es nada. Fíjense bien, yo espero haberlos convencido, primero, de que Einstein fue un hombre que se equivocó bastante, en el buen sentido. Lo que pasa es que los grandes, cuando se equivocan, aciertan. Einstein tuvo, con respecto a sus principales predicciones, que fueron las ondas gravitacionales, los agujeros negros, en los cuales él no creyó, y la expansión del universo, en la cual tuvo que aceptar a regañadientes que se estaba expandiendo, tuvo desavenencias, siendo el padre de la criatura. Y Einstein murió sin saber una enorme cantidad de cosas. Einstein murió en el año 55, cuando todavía la explosión de los fenómenos que sirvieron de nutriente a la teoría de la relatividad y la transformaron en los grandes modelos que tenemos hoy, todavía no existían. Lo otro es que la teoría, eso es así, porque el que se equivocaba era Einstein, no su teoría. Su teoría tenía razón. Las teorías saben más que sus proponentes. Las teorías saben más que sus creadores. Sino que lo diga Maxwell, que el electromagnetismo que desarrolló Maxwell estaba gritando que la velocidad de la luz era la misma para todos los observadores. El electromagnetismo es la primera teoría de la relatividad que se hizo muchos años antes de que naciera Einstein. Y Maxwell, que era un newtoniano convencido y escribió libros sobre el tiempo absoluto y el espacio absoluto, no sabía que su teoría, el electromagnetismo, tenía el germen de destrucción de los propios conceptos que él decía mantener. Okay. Toda la teoría de la relatividad nació gracias al electromagnetismo. Las teorías saben más que sus creadores. Luego, las teorías profundas necesitan una elaboración. No es que ahí está la teoría y ya se entiende perfectamente. No, ha requerido mucho trabajo teórico solamente, aparte del experimental y de las verificaciones, entender qué realmente estaba diciendo la teoría. Las ondas gravitacionales ilustran eso conspicuamente, agujeros negros también. Simplemente no se sabía qué estaba diciendo la teoría, había que elaborar, había que trabajar mucho. Luego Einstein utilizó una estrategia matemática, tuvo una intuición formidable, que fue decir que el espacio-tiempo está curvo, y requirió a las geometrías no euclidianas que habían hecho los matemáticos antes. Curiosamente, esas geometrías no euclidianas, desarrolladas por los matemáticos por razones seguramente estéticas, por razones de generalidad, porque así son los matemáticos, ¿verdad, Carlos? Iba a ser una teoría que describía particularmente el comportamiento del universo físico, del mundo físico. La teoría de espacios curvos desarrollada por los matemáticos mostró una eficacia a la hora de describir el mundo que no se lo hubiera imaginado tanto antes. Claro, ustedes me dirán, la geometría euclidia también, y la geometría euclidia privó durante miles de años de que lo desarrolló Euclides y sus contemporáneos hasta
que los matemáticos crearon esta teoría, y sobre todo hasta que Einstein desarrolló hace un siglo estas ecuaciones, sirviendo de fundamento. Pero un análisis más detallado muestra que la geometría en muchas circunstancias no es la euclidia, es la que dice la teoría de la relatividad, es la geometrías no euclidianas. Todas las teorías de Einstein se han confirmado con mayor o menor precisión. La relatividad general es una de las teorías que goza de mayor acierto en trance de confrontación con la realidad. ¿De acuerdo? Es una teoría muy bien confirmada, seguirán confirmándose, seguramente conseguirán desavenencias, conseguirán divergencias, diferencias, pero es una teoría que goza de una amplia base empírica. Luego, el sello de una gran teoría es el número de áreas colaterales que deja una vez que se ha desarrollado, y la relatividad general ha sido pródiga en eso. Astrofísica relativista es un término que no se conocía antes en los años 60. Y astrofísica relativista es una rama a la cual se dedican miles de astrónomos y de científicos. Cosmología relativista, aunque la cosmología no existía antes de la relatividad. El primer trabajo científico que se publicó fue El universo estático de Einstein en el 17. Teoría supercuerda, estudio de singularidades, toda la relatividad numérica que ha producido enorme avance en la construcción de códigos numéricos que se utilizan para otras cosas. Gravedad cuántica, porque la teoría de la relatividad es parte de la verdad, pero no toda la verdad, porque ella se ocupa de grandes masas, de grandes distancias, y por tanto elude los efectos cuánticos, porque la teoría cuántica se ocupa de pequeñas masas y pequeñas distancias. Pero uno se pregunta, ¿no habrá circunstancias en las cuales haya grandes masas a pequeñas distancias? ¿No habrá fenómenos que requieran de la física cuántica y que requieran de la teoría de gravitación einsteiniana? Eso sería la gravedad cuántica. Y sí, lo que ocurre adentro de las singularidades de un agujero negro muy probablemente haya que esperar la construcción de una teoría cuántica para comprender lo que ocurrió en el Big Bang y no post-Big Bang. Muy probablemente tenga que esperar la construcción de una teoría cuántica para que digan, porque en esas circunstancias las leyes de la física se quiebran. Está diciendo, yo aquí no puedo decir nada, porque estoy dando infinitos, y los infinitos no sabemos cómo procesarlo porque no son números. Y tal vez una teoría cuántica de resultados que permitan ser interpretados. Para saber más sobre la relatividad centenaria, entonces, yo espero haberlos convencido que la relatividad fue necesario construirla por razones conceptuales y no por fallas de Newton, que se sigue utilizando para montar naves en el espacio. La relatividad es una teoría demasiado sofisticada, aunque vean que el sistema GPS requiere de la relatividad. Ha sido una herramienta fundamental en trance de entender el universo. Y Einstein definitivamente hace 100 años nos cambió la percepción del universo. Nos dijo que nuestra intuición podía estar equivocada y nos legó un universo mucho más rico, mucho más diverso, mucho más interesante. Finalmente, muchas gracias.